Bien, vamos a Génesis, capítulo 39. Y vamos a continuar con una historia que empezamos hace un par de semanas, en un día sábado. Génesis capítulo 39. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Dice así: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dijo, de que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Amén. 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 Eh, Solamente vamos a leer hasta ahí el día de hoy. Resulta que hoy a la mañana, si bien ya venía yo pensando hace unos días, ¿no? Pero hoy a la mañana traía una idea yo de cuál era el mensaje que quería traer. Y el mensaje era, mi idea obviamente era, precisamente el título lo vemos, dice que José y la esposa de Potifar. La idea mía era hablar de ese tema, ¿no? Sobre la historia de José con esta mujer. Pero bueno, obviamente siempre uno cuando le toca traer la enseñanza, uno siempre tiene que orar y bueno, y preguntarle al Señor si realmente es lo que el Señor quiere. Así que estaba ahí entre dos temas, entre ese y otro tema. Así que bueno, hoy me pongo a leer y cuando llego al versículo 6 dije, me parece que este fragmento alcanza y sobra para una enseñanza el día de hoy. No, no creo que sea el tema el que yo esperaba. Así que bueno, empecé a leerlo, empecé a buscar y, y terminé solamente quedándome con estos 6 primeros versículos. Retomando un poquito para que recordemos de qué venía la historia, aunque sé que la mayoría lo deben conocer. Eh, José, recordemos que era el hijo de Jacob, y Jacob tenía obviamente muchos otros hijos, y los hijos de Jacob lo odiaban a José, porque obviamente era el favorito de su padre, porque era el más chico, el que lo había tenido en su vejez, y lo odiaban, le tenían mucha envidia, no solamente por eso, sino porque el Señor encima le mostraba sueños, le mostraba cosas especiales a José, y bueno, en su inmadurez todavía no tenía la capacidad, lo que aprendimos la otra vez, no tenía la capacidad de simplemente no contarlo, saber que hay cosas que es mejor callarlas antes que estar exhibiéndolas, guardar su corazón, como aprendimos. Y bueno, en su juventud no sabía él estas cosas y no sabía también el malestar que causaban sus hermanos que él contar estas cosas. Esto hizo que los hermanos le agarraran mucho odio y lo quisieran matar. De hecho, se habían propuesto matarlo, pero al final, a último momento, el Señor envía a estos esclavistas, que eran comerciantes de esclavos, que deciden, por la boca de Rubén, deciden no matarlo, el hermano más grande. Y bueno, el Señor proveyó en ese momento a las personas justas para que se deshagan de José, por lo menos, y no lo maten, ¿no? Sino que fue vendido como esclavo. Y ahí está el tema principal del día de hoy, ¿no? En José vendido como esclavo. Dice el versículo 2, fíjense, empieza así. Más Jehová, o pero Jehová, para que lo entendamos nosotros como cosa, pero Jehová estaba con José. ¿Sí? Se supone que Dios estaba con José. ¿Cómo es posible, diría uno humanamente, cómo es posible que Dios haya permitido que lo vendan como esclavos sus propios hermanos?
¿no? Humanamente uno puede pensar así, pero si acá me estás diciendo que Dios estaba con él, que Dios lo estaba cuidando, que Dios estaba siguiéndolo todo el tiempo, que Dios estaba a cargo de José, cuidándolo. ¿Cómo es que Dios permitió que lo vendieran como esclavo de una forma tan horrible? No es poca cosa lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, para empezar, el Señor permitió que lo vendieran como esclavo y no lo maten. ¿Cómo es que lo querían matar los hermanos? Los hermanos estaban decididos a matarlo. ¿Recuerdan cómo lo querían matar? Lo iban a dejar en una cisterna. O sea, básicamente iba a morir luego de 3, 4, 5 días de una horrible tortura de hambre, de sed, de calor. Iba a morir de inanición, o sea, de no poder comer ni tomar absolutamente nada. Una muerte de las peores que puede existir verdaderamente. El cuerpo se va deshidratando, se va debilitando y se te destartala el organismo entero. Era una tortura literalmente lo que iban a hacer hasta la muerte, dejarlo en un pozo abandonado. Así que aún en eso que parece tan terrible que es haberlo vendido como esclavo, podemos ver la mano del Señor protegiéndolo de la muerte. Y no solo de la muerte, sino que lo cuidó y lo guió a un lugar mejor. Es decir, ¿cómo puede ser que la esclavitud sea mejor que el lugar donde él estaba? O que lo maten o vivir con sus propios hermanos. Pocas cosas se me ocurren a mí que pueden ser peores realmente que estar con gente que se supone que son tus hermanos y te aborrezcan y que te quieran odiar y que te quieran matar y que quieran tu mal. Cuando pensamos en la iglesia de Cristo, siempre, de hecho tuvimos un año entero, hablando hace unos años, hablando sobre el amor fraternal, el amor en la iglesia, ¿no? Y verdaderamente hemos aprendido lo que es el amor entre nosotros. ¿Qué cosa peor puede ser que uno sea odiado entre sus propios hermanos? Así que, en cierta forma, la esclavitud de José, a la cual Dios lo llevó, era mejor que el lugar donde vivía. ¿Sí? Vamos a ir a Romanos rápidamente, a un pasaje hiper conocido, pero muy conocido, pero que lo vamos a leer en este contexto, ¿no? Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice todas las cosas les salen bien. ¿Mm? No dice eso. Dice a los que aman a Dios, todas las cosas. Las buenas, las malas, las tristes, las feas, las enfermedades, las pérdidas familiares. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ¿a quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Este pasaje que es muy conocido al menos por esta congregación, yo sé que lo hemos repetido muchas veces, pero este momento es perfecto, porque lo que estaba viviendo José verdaderamente era un momento de calamidad humana. Ustedes se imaginan lo que es, no solamente, pensémoslo un segundo, no pongámonos en sus pies, en sus zapatos, como quien dice. Eh, Haber sido despreciado, habiendo vivido con su padre, siendo amado por su padre, ser despreciado por sus hermanos, que lo intenten matar porque esa era la intención primera, y que al final se decidan por venderlo como esclavo. O sea, él iba a estar toda su vida sirviendo como esclavo a otra persona, habiendo sido hijo de Jacob, habiendo tenido una herencia en futuro, habiendo tenido tierras, habiendo tenido una bella vida. Este momento era un momento de calamidad para él. Pero sin embargo, delante de los ojos de Dios, esta venta como esclavos, ¿saben qué era? Era un acto de misericordia de Dios. Dios lo estaba apartando de una situación horrible que iba a vivir el resto de sus vidas junto a sus hermanos. Y quién sabe si eso a la larga le habría traído tal vez problemas emocionales, le habría traído conflicto, le habría traído odio hacia su propia familia a la larga. Así que Dios decide apartarlo. Y esto es algo que a mí me impacta, ¿no? Porque esas calamidades que a veces nosotros las vemos como calamidades de las cosas malas que nos pasan, no son, si somos hijos de Dios, como dice acá, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y entendemos que, o deberíamos entender que todas estas calamidades que a veces nos pasan, estas pérdidas a lo mejor familiares, pérdida de salud, pérdida de un empleo, una situación horrible vivida con alguien más,
eso para nosotros, en ese momento que lo estamos viviendo, es una calamidad. Parece que se nos acaba el mundo. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? En ese momento que estás viviendo esa situación, parece que se acabó todo ahí, parece que no le vas a encontrar solución, parece que va a cambiar tu vida para siempre, pero cuando pasa ese momento, te das cuenta de que no era para tanto y que de hecho Dios lo usó para un mejor fin. Pero no es hasta que pasa ese dolor, esa calamidad, esa tristeza que nos damos cuenta, lo que dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, y ahí decimos, era verdad lo que decía la palabra. Pero en realidad deberíamos habernos acordado antes, ¿no? Mientras estábamos viviendo ese momento. Conozco un hermano en Cristo, el cual trabajaba, acá de Viale, trabajaba en una empresa de colectivos. eh, Tenían, obviamente, al ser chofer de colectivos de esta empresa en particular, tenía un salario bastante bien, estaba bastante bien el hermano este. Estoy hablando hace muchos años esto, ¿no? Eh, y un día este hermano pierde el trabajo. ¿Por qué pierde el trabajo? Bueno, le hicieron una trampa ahí en el negocio, lo querían echar hace rato, porque bueno, al ser cristiano, estas empresas que son cooperativas siempre tienen transfugiado por acá por allá, y parece que era el único que no se quería ensuciar las manos, así que lo querían fletar como sea. Eh, Utilizaron una trampita ahí de excusa, hubo un cambio de plata, una cosa no sé qué, le dijeron, no, vos te quisiste robar esta plata, sí, pero acá la tengo la plata, fue un malentendido, no lo quisieron escuchar, lo rajaron. Bueno, ¿qué pasó? En ese momento me acuerdo patente, yo no estaba obviamente en esta congregación, porque yo no recuerdo, no sé si tenía 20 años cuando pasó esto yo. Eh, fue un momento, no solamente fue un momento de calamidad para él y para su familia, ¿no? Porque al cobrar un buen sueldo, como el que cobraban, yo tenía un profesor de la escuela que decía en Argentina solamente hay tres formas de hacerse rico: o vendes droga, o te metes en la política, o te haces conductor de colectivo. Porque eran los únicos en ese momento que tenían un sueldo tan elevado. Era una cosa de loco lo que cobraban en ese momento. Ahora ya no cobran tanto como antes, ¿no? Y verdaderamente se habían acostumbrado a una vida bastante bien este hermano, bastante bien. Tenía su familia, la esposa no trabajaba. Y cuando nos enteramos, nos cuenta mi mamá, el hermano tal lo echaron del trabajo. Pasó esto, esto y esto. No solamente fue un momento de calamidad para él, que los veíamos que estaban mal, porque no sabían qué iban a hacer, tenían deudas, se habían metido en la tarjeta, en cosas que habían comprado, sino que todo en la iglesia me acuerdo que estábamos mal. Todo, hasta yo que era medio chico, creo que no tenía 20 años todavía, me acuerdo que yo pensaba, ¿qué van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer? Era una cosa que como que destartaló la iglesia. Fue una cosa impresionante realmente. ¿Qué pasó con este hermano? Bueno, que al tiempo empezó a salir adelante, con de remisero, de esto, del otro, poniendo changa por acá, por allá, terminó comprándose una camioneta, luego otra camioneta, y hoy en día tiene una pequeña empresa de transporte escolar. De hecho, algunos de ustedes hermanos lo suele traer el hermano acá, ¿no? Trabaja en remisería con su propio auto, tiene empleado. Una pequeñita empresa se hizo, y vos le preguntabas, ¿querés volver a donde trabajabas antes? Ni loco, te dice. Ni loco quisiera volver. Pero en ese momento fue una calamidad porque se destartaló su universo. Ellos tenían un orden, una cosa que llevaban, y muchas veces nos pasa eso, que el problema es que el Señor nos mueve un poco la estantería y parece que se acabó el mundo. Y en realidad simplemente está haciendo un poco de orden en nuestra vida y llevándonos a una mejor situación que todavía no la vemos, obviamente. En este momento que a José lo vendieron como esclavo, no vemos nunca en ningún momento que él clame a Dios. Pero todo nos muestra que él confiaba en Dios plenamente. Y de hecho al final de la historia, que no lo vamos a ver hoy porque falta mucho y da para varias enseñanzas, ¿no? Pero al final de la historia de José, José mismo lo dice, que Dios, Jehová, usó todo esto para bien, para salvar a mucha gente. ¿Sí? Pero durante todo el tiempo solamente vemos a un José que podríamos llamarle estoico, ¿no? Firme, parado como un roble, no moviéndose ante ninguna de estas cosas que le pasaban y confiando en que Dios por algo lo permitía. ¿Sí? Ahora mi pregunta es, ¿qué hubiese pasado si en este momento que los hermanos lo vendieron, José se deprimía? ¿Qué hubiese pasado si en vez de confiar plenamente, porque vemos que él confiaba plenamente en Dios, qué hubiese pasado si en vez de eso se hubiese tirado a la depresión, a la ruina, a llorar, a culpar a Dios, a enojarse contra Dios, a decirle, pero yo vivía mejor con mi papá, pero ¿por qué me haces esto? Pero, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado con José? ¿Sabe qué hubiese pasado? Todavía estaría trabajando para Potifar. O lo habrían bajado aún más. Vale saber dónde estaría.
Pero no fue así. ¿Por qué? Porque él se mantuvo firme, ¿sí? Y si somos hijos de Dios, y esta frase que dice el versículo 2 me encanta, ¿no? Porque dice, mas Jehová, o sea, pero Dios estaba con José. Pero Dios, pero, ese más, ese pero, significa a pesar de esto, a pesar de que lo habían vendido como esclavo, pero Dios estaba con José. Y este es el punto clave, ¿no? Si somos hijos de Dios, ¿está Dios con nosotros? Amén. Ahora la pregunta clave es, ¿qué se requiere para ser hijo de Dios? Otro versículo conocidísimo, vamos, Juan capítulo 1, versículo 12. Lo podríamos decir en memoria, pero no, quiero que lo leamos paso a paso. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice así, mas a todos los que le recibieron, está hablando de Jesús, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Todo aquel que le recibe es hecho hijo de Dios. El que le recibe y cree en su nombre. Y acá está bueno para aclarar algo que aclaré la semana pasada, ¿no? En la reflexión para la cena, cuando hablábamos de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y explicábamos eso, ¿no? De que confesar no significa decir sí, creo en el Señor. Una confesión, ¿qué es? Una verdad que está dentro de mí que tiene que salir, ¿sí? Yo lo confieso al Señor cuando lo digo delante de mi familia, de mi trabajo, aunque pierda el trabajo, lo digo. Yo soy cristiano y yo no voy a entrar en esta tranza. Yo no voy a meter las manos en esto porque yo soy un hijo de Dios, aunque me despidan. Eso es confesar a Cristo. Bueno, acá tenemos el mismo problema, problema en cierta forma, ¿no? Podemos malinterpretar esta palabra que dice, más a todos los que le recibieron. ¿Y qué es recibir a alguien? Si nos está hablando que tenemos que recibir a Jesús. Cuando decimos recibir, muchas veces también pensamos, no, tal hermano, si yo le hablé del Señor y recibió a Jesús, porque dijo, sí, creo en el Señor, acepto al Señor. ¿Eso es recibir al Señor? Fíjense en esto, pensémoslo así. Yo estoy en mi casa y me tocan la puerta, abro la puerta así, asomo la cara y un chico que vende pan casero. Hola, tengo pan casero para vender. No, no quiero, gracias. Tú, le cerré la puerta. ¿Lo recibí? Ahora, si yo abro la puerta y le digo, ¿qué necesitas? Pan casero. Bueno, ¿cuánto sale? Tanto. Toma, le doy pan casero, agarro el pan casero y cerré la puerta. ¿Lo recibí? Ahora, ¿qué sería recibirlo? Abrir la puerta. Hola, ¿cómo estás? Sí, pasá. Sentate. ¿Qué querés tomar? ¿Tenés calor? ¿Tenés frío? ¿Querés que prenda la estufa? ¿Querés que prenda el ventilador? ¿Comiste hoy algo? Eso sería recibirlo. Cuando vos vas a la visita de la casa de alguien y te atienden en la puerta y tenés que decirle, che, ¿puedo pasar que tengo que hablar con vos? Claramente no te están recibiendo. ¿Se entiende? Porque le tenés que decir vos, ¿puedo pasar? ¿Sí? En cambio, cuando vos llegas, ¿cómo andás? Te abrazan un abrazo, pasá, sentate. Eso es recibir. Eso es precisamente lo que se refiere. Pero a todos los que recibieron a Jesús, se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Y cómo recibimos a Cristo? A través de su palabra. Cuando venimos acá a la casa del Señor y se nos predica la palabra del Señor, recordemos, en el principio existía el verbo, que significa, ¿qué significa? La palabra, el verbo significa la palabra, y la palabra ¿quién es? ¿El verbo quién es? Cristo. Entonces cuando recibimos la palabra de Cristo, estamos recibiendo a Cristo. Cuando el pastor nos enseña y nos dice, hermano, la palabra del Señor nos enseña que tenemos que comportarnos de esta manera, estamos recibiendo la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa si yo me cruzo de brazos y no lo quiero escuchar? ¿Qué pasa si yo estoy ahí sentado escuchándolo, pero sí, bueno, pero el Señor sabe que yo tengo un carácter. Sí, pero el Señor sabe que yo estaba como José, yo estaba mejor allá. ¿Por qué me trajo acá? Si yo estaba feliz allá, yo allá, habrá dicho José, yo allá tenía amigos, yo allá tenía una vida. Habrá dicho no, habría dicho, si hubiese tenido esa actitud. Yo allá tenía amigos, tenía una vida, tenía todo formado, ¿por qué me trajiste acá? Yo no quiero estar acá. Y encima a servir de esclavo. No, no, no quiero esta vida. Podría haber dicho eso José. Sin embargo, no lo hizo. ¿Qué hizo? Recibió lo que venía de Dios, a pesar de que no le gustaba. Y eso es recibir a Cristo. Escuchar la palabra de que somos pecadores y recibirlo y decir, es verdad, Señor, perdón. Gracias por haberme salvado. Gracias por haberme perdonado. Gracias por haber muerto por mí en la cruz. Eso es recibir a Cristo, ¿se entiende? Entonces, ¿cuál es el requisito para que Dios esté con nosotros?
ser sus hijos. ¿Cómo somos sus hijos? Recibiendo a Cristo, recibiendo la palabra de Cristo. Vamos a leer el versículo volvamos a Génesis y vamos a leer del versículo número 2 al versículo 4. Dice: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Cuando lo leemos así, como lo acabamos de leer, en 4 versículos, parece que esto hubiese pasado de la noche a la mañana. Parece que hoy lo trajeron a José, trabajó un día y ahí nomás dijeron, che, no, este está para otras cosas, y lo subieron a jefe de todo. Pero no, hermanos. La palabra de Dios tiene esa particularidad, que la mayoría de las veces no explica los tiempos por una cuestión obvia. No hay necesidad, es lógico. Vos no vas a traer a alguien nuevo a tu casa y al día siguiente darle toda la confianza de toda tu casa. Esto llevó tiempo. Estos 4 versículos les puedo garantizar que llevaron tiempo. José tuvo que ganarse la confianza de Potifar. José tuvo que ganarse la confianza de esa gente. Esto puede haber llevado, podemos pensar en días, pero si vamos a ser realistas, esto puede haber llevado meses, como puede haber llevado años. ¿A qué me refiero? A que lo trajeron a José. ¿Qué era José? ¿Cómo lo llevaron? Como esclavo. Y esto acá voy a ser un poquito extenso en esta explicación, pero para que entendamos a qué voy. ¿Sí? José lo traen de esclavo, literalmente lo estaban obligando a trabajar, lo habrán puesto seguramente a trabajar en los trabajos más bajos. ¿Qué? Supongamos en limpiar el establo, limpiar el estiércol de animal, del caballo. ¿Sí? Al ver, dice, fíjense lo que dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Qué es lo que él hacía? Y servía a su amo. Si primero lo pusieron en las caballerizas a limpiar el estiércol, lo hacía tan bien, dejaba todo tan ordenado, los animales estaban tan bien alimentados, después de unos meses, tal vez de unos años, que el mismo Potifar decía, che, este muchacho está para un poco más. Subímelo, que no limpie acá, sacalo de acá de los animales, ponémelo, no sé, en el jardín, a que arregle el jardín. Y unos meses después veían que el jardín era una cosa de loco, lo bello que lo había dejado. No, mira lo bien que mejor lo pasemos a otra zona. Y así tardaba meses, tal vez años en que ir ascendiendo. Dice, él hacía una cosa y Jehová lo prosperaba. Y esta es la clave, la palabra clave, ¿no?, de esta enseñanza, porque el nombre de esta enseñanza que yo le puse es un nombre engañoso a propósito. Le puse de nombre la prosperidad de José, ¿no? Si yo les digo, hermanos, esta semana el Señor me prosperó como no se imaginan, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Plata, plata, que el Señor me dio plata, que el Señor me proveyó tanto trabajo que estoy lleno de plata. Es lo primero que entendemos todo. No sabes cómo me prosperó el Señor esta semana. ¿Saben por qué se nos viene eso a la cabeza? Por culpa de, con el perdón del Señor, pero por culpa de estos desgraciados que predican el Evangelio de la prosperidad. Han torcido la palabra prosperidad y ahora la asociamos con plata. Y la palabra prosperidad no significa plata. La palabra prosperidad, tanto en el griego como en el hebreo, lo busqué tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para sacarme la duda. Todas las veces que aparece, se refiere a ver, no sé dónde lo anoté. Se refiere a prosperar, es tener éxito, cumplir un objetivo, alcanzar una meta. ¿Tiene eso algo que ver con plata? Si José era un esclavo, ¿qué plata manejaba? Ninguna. Él era un esclavo, él era una propiedad de su amo. No manejaban plata. Lo máximo que manejaba José era comida para los animales y para los demás sirvientes. ¿Sí? Eso significa que el Señor, acá vemos la diferencia en que dice que Jehová lo prosperaba en todo lo que hacía. O sea, lo ponían a limpiar el estiércol de los animales y lo hacía tan bien, con tanta dedicación y que estaba todo tan pulcro, tan limpio, tan ordenado, que el mismo Potifar se daba cuenta, che, Dios está con este hombre, porque no puede ser tan bueno en todo lo que lo mando a hacer. Lo mando a la jardinería, lo hace perfecto. Lo mando a limpiar el piso de la casa, lo hace perfecto. Lo pongo a cargo de los empleados y las empleadas, lo hace perfecto.
Entonces por eso luego a lo largo de muchos años, y así halló gracia, en el versículo 4, así José halló gracia en sus ojos, o sea, ante los ojos de Potifar, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Ven que no puede haber sido de un día para el otro? ¿Cómo pasó esto? Porque Dios lo prosperaba. Y acá esta palabra, como les decía, es la clave de todo esto, ¿no? El versículo 2 ya nos adelantaba esto. Dice, y fue varón próspero. Dice, pero Jehová estaba con José y fue un varón próspero. ¿Próspero cómo? Próspero dentro de su esclavitud. Dentro de su situación de que estaba obligado a servir a otra persona. ¿Ven que no tiene nada que ver con plata? ¿Sí? Sino que todo lo que él se proponía lo lograba, lo hacía bien, lo hacía con dedicación. En segundo de Juan, fíjense, vamos a ir rápidamente a otro versículo archi mega conocido. Tercera de Juan, perdón. Tercera de Juan. No tiene capítulos, solo tiene un capítulo. Vamos al versículo 2. Esta carta se la escribió Juan, ya siendo anciano, ¿no? Por eso él en el versículo 1 dice, el anciano a Gallo, o sea, hablando de él mismo, escribiéndole la carta a este hermano llamado Gallo. Dice, versículo 1, el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad, o sea, en la verdad del Evangelio. Y fíjense cómo empieza, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjense cuántas veces hemos interpretado así, ¿no? O sea que está bien, prosperado en lo económico, en la salud y en el alma. Pero si lo leemos correctamente dice esto, amado, fíjense, yo deseo que tú seas prosperado en todo y en tu salud, así como prospera tu alma. No son tres cosas distintas. ¿Sí? La prosperidad del alma era a lo que se refería al principio. A eso se refería. No es que el prosperado en todo es la prosperidad económica, después la prosperidad de la salud y después la prosperidad del alma. No, no, no. Yo deseo que seas prosperado, o sea, que logres las metas, los objetivos, los cumplas, ¿sí? Y que tu alma y que tu salud también mejore como prospera tu alma. Como prospera esto primero de lo que te dije que quiero que seas prosperado. Fíjense la diferencia, ¿no? Con el pensamiento que tenemos hoy torcido. Lamentablemente se han torcido muchas palabras, muchas expresiones que tenemos que recuperarlas porque son expresiones de la palabra de Dios. Se ha perdido la palabra unción. Vos decís la palabra unción y ya lo primero que se te va es hacia estos supuestos hermanos, porque no sé qué son, que están con malambos místicos raros, que sienten la unción del no sé qué y la unción del otro. Pero es una palabra que está en la Biblia. Ya no la podemos usar porque unción significa ahora otra cosa. Prosperidad lo mismo. Bendición es material, así que lo mismo. Todo, así van palabras que van torciendo, ¿sí? Y convirtiéndolas en algo que no eran originalmente. Y son cosas que tenemos que recuperar verdaderamente. Hoy veía una escena, hablaban de la Pasión de Cristo, ¿no? La película La Pasión de Cristo. Y no sé cuántos si todos la vieron acá, pero hay una escena que yo nunca la entendí, me llamó la atención, ¿no? Cuando Jesús está siendo llevado, está siendo azotado, creo que es, o cuando lleva la cruz, y se ve una escena que aparece, el diablo sería como una mujer con un bebé, y el bebé es un hombre deforme, enano, es horrible. Nunca entendí esa escena y no es bíblica, no es que está en la Biblia, pero Mel Gibson explica, dice, que ese momento es precisamente como el diablo burlándose de algo bello. ¿Sí? ¿Qué más bello que una madre con su hijo en brazos? Es algo precioso. Pero sin embargo, el diablo todo lo que agarra lo distorsiona. Convirtió lo que debería ser una mujer en eso que era el diablo, que era como algo medio andrógino, no se sabía si era mujer o hombre, era medio raro, y el bebé era deforme, parecía un hombre de como de 40 años con pelo en la espalda. El diablo hace eso. Todo lo que agarra lo tuerce de una forma que termina pareciendo algo feo, pero originalmente la palabra prosperidad significaba otra cosa. Cuando hablaban, yo quiero que prosperes en tu camino, a lo mejor si iban de acá, tenían que viajar 50 kilómetros, se referían a que yo quiero que llegues bien, yo quiero que llegues a salvo a tu camino. ¿Sí?
A eso se referían, siempre que leemos la palabra prosperidad, prosperar, yo quiero que prospere, yo quiero que sea prosperado en tu camino en la Biblia. Siempre es eso, es lograr el objetivo que querés hacer. Versículo 4, leamos de nuevo, volamos a Génesis 39. Así halló José gracia en sus ojos, o sea, delante de los ojos de Potifar, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Para qué le entregó todo lo que tenía? ¿Qué significa esto que le entregó todo lo que tenía? ¿Que José ahora podía ir y meterse en el jacuzzi de Potifar y quedarse todo el día tirado? ¿Que podía ir y servirse de la cocina y comer lo que se le diera la gana cuando se le diera la gana? ¿Que podía, no sé, abusar de los empleados golpeándolos? ¿Que podía decidir qué hacer con la plata, si quería comprar o no comprar cosas para él? ¿Eso significa que le dio todo en su poder? ¿Para qué le dio el poder? Para administrar lo que le pertenecía a su amo. Ese era el poder que tenía José. ¿Y saben una cosa, hermanos? Ese es el poder que tenemos nosotros en nuestra vida. Dios nos dio, la primera propiedad que Dios nos dio, que ni siquiera es nuestra, lo vemos en la palabra de Dios, que nos dice claramente que ni siquiera somos nuestros. La primera propiedad que tenemos, ¿cuál es? Nuestro cuerpo. ¿Por qué no es nuestro? Porque es templo del Espíritu Santo. Ni siquiera nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Me pertenecen a mí mis hijos? Son del Señor. ¿Me pertenece mi esposa? Son del Señor. ¿Me pertenece mi casa, mi trabajo? ¿El dinero que gano me pertenece? Son del Señor. Todo, absolutamente lo que tengo, lo que tenemos, lo que ustedes tienen, lo que yo tengo, le pertenece al Señor. Por tanto, no tengo derecho a decir, esto Dios me lo dio para que yo haga lo que yo quiera. Dios me prosperó, ¿para qué? Para que yo administre lo que tengo, para que Él sea glorificado. Vamos a ver más adelante, ahora en un segundo, cómo figurativamente, ¿no? Este Potifar era glorificado en lo que hacía José. Todo lo que José hacía lo terminaba bendiciendo a Potifar, al punto que él podía estar tranquilo y ya no preocuparse por nada. ¿Sí? Eso es lo que el Señor hace con nosotros, eso es lo que el Señor espera de nosotros. ¿Sí? Que, que busquemos tener una vida próspera en este sentido, en que lo que buscamos hacer lo concretemos, lo cumplamos, en que administramos lo que Él nos dio, ¿qué es? ¿Qué nos dio? Todo, básicamente. La vida, en primer lugar, la salud, la familia, el dinero. Hace unos días, por la misericordia del Señor, el día 24, obviamente, como era 24 de diciembre, en el negocio, por gracia de Dios, se vendió una locura. Literalmente, lo de una semana se vendió en un solo día. Imagínense si yo en ese momento digo, eso sí, el negocio quedó medio pelado, que ahora hay que comprar más mercadería. Ahora imagínense, yo agarro esa plata y digo, mira mi amor, le digo a mi esposa, mira cómo nos bendijo Dios. ¿Sabe qué? La semana que viene ni trabajamos, nos quedamos en casa, nos vamos de vacaciones una semana, hacemos... ¿Qué va a pasar con el negocio cuando yo vuelva? Se funde porque ese dinero ¿para qué era? Para comprar más mercadería. Tuve que reemplazar una impresora porque las dos que tengo están a punto de explotar. Hacía falta un calzado para los chicos, hacían falta un montón de cosas en la casa. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con eso que me ingresó? Administrarlo, no me lo puedo gastar para mí. No hay forma. Si quiero ser un siervo fiel, ¿sí? En mi familia, si quiero hacer las cosas bien, tengo que administrarlo. De la misma manera es en nuestra vida. Tenemos que aprender a ver que todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos da a cada instante, y saquemos de nuestra cabeza la palabra plata, pensemos en la familia, di este ejemplo porque bueno, venía el caso, pero me refiero, lo pensemos del lado espiritual. Yo deseo que seas prosperado en todo, dice, y tu salud mejora, dice, así como prospera tu alma. ¿Qué es lo que tiene que prosperar, hermanos? Nuestra alma. ¿Y qué es en qué va a terminar esto? ¿Qué es lo que nos va, en qué va a desembocar que nuestra alma prospere? ¿Y cómo va a prosperar nuestra alma? Obviamente a través de la palabra de Dios, entendiendo la palabra de Dios, estudiándola, creciendo, obviamente. Pero ¿en qué va a desembocar esto? Fíjense, versículos 5 y 6. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de lo que tenía, Jehová bendijo, y acá la palabra bendijo,
la palabra literalmente, ahora sí, dice, que significa bendecir con abundancia. ¿Mm? Ahora sí estamos hablando de que lo que administró José, ¿a quién bendijo económicamente? A su patrón, a su amo, su dueño bendijo. Dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó, fíjense lo que terminó haciendo el egipcio, Potifar, y dejó todo lo que tenía en manos de José. Ahora sí le dio todo. Antes le había encargado, ¿sí? Antes era un encargado. Ahora literalmente le dijo, hacete cargo de todo. Yo no laburo más. ¿Y cómo sé que le dijo no laburo más? Dice, fíjense, le dice, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. De lo único que se podía preocupar este hombre, confiaba tanto en José que ni siquiera iba a controlar si estaban bien los animales, si estaban bien la limpieza. Él sabía que estaba bien todo. Solamente se tenía que preocupar de qué? De comer horario, básicamente. A ese punto descansó este hombre cuando llegó José a su vida. ¿Sí? Y por eso yo cuando leí, cuando llegaba, como les dije, ¿no? Yo planeaba hablar sobre la esposa de Potifar y toda la situación que vamos a ver en alguna otra enseñanza. Cuando llego a este versículo, es como que algo me hace un parate, ya está. No avances más. Fíjate que acá ya tenés lo que necesitas. Y verdaderamente que fue así, ¿no? Porque a mí se me viene esto a la cabeza. Tendremos, no sé en qué trabajan ustedes, yo he trabajado para otras personas eh, y la mayoría seguramente trabajan para alguien más, ¿no? Mi pregunta es, ¿ustedes creen que tenemos cada uno de nosotros este testimonio delante de las personas para quienes trabajamos? Humanamente hablando, ¿no? ¿Tenemos este testimonio delante de ellos? Que ellos vean en nosotros que nos pueden dejar un bolso lleno de plata al lado y sabe que no vamos a tocar un centavo, que sabe que no le vamos a hacer una jugada con nada a tal punto que nos deje todo lo que tiene. ¿Hemos logrado ese nivel de confianza ante el mundo? Porque recordemos que Potifar era un egipcio, o sea, equivale a una persona del mundo, ¿sí? Literalmente equivale a un amo, a un jefe del mundo. ¿Tienen esa confianza hacia nosotros? ¿Lograron esa confianza? Logramos, mejor dicho, esa confianza, infundirla en la gente que nos rodea. Es un desafío. Podemos pensarlo rápido y decir no, o podemos decir que sí. Ahora, es un desafío. Muy pocos pueden alcanzar este nivel de confianza. Y ahora la pregunta más importante para mí, ¿no? ¿Tenemos en nuestra vida este nivel de prosperidad? ¿Ven por qué le decía que este título es engañoso? La prosperidad de José. Puse en parte este título porque dije, bueno, una porque pega con la enseñanza y otra porque quiero que si alguien lo ve algún día en YouTube o en Facebook cuando subamos la enseñanza y tiene el corazón medio codicioso, crea que a lo mejor lo lea y diga, ah, mira, capaz que en la prosperidad de José está la clave, ¿no? Y cuando escuche la enseñanza se lleve una sorpresa. Esta es la prosperidad que Dios quiere que tengamos, hermano. Que prospere, ¿qué cosa? Nuestra alma. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y vamos a terminar rápidamente. Hoy va a ser el día de los pasajes archi recontra conocidos, pero quiero que vayamos al Salmo número 1. Cuando yo leí el Salmo número 1, yo lo he leído muchas veces de chico, ¿no? Pero hace unos años, cuando empecé a estudiar la palabra de Dios más en profundidad, agarré el Salmo número 1 y lo leí con todos los comentarios bíblicos que encontré. Y el primero que encontré me dejó con la boca abierta de lo largo que era la explicación. Todos los capítulos de la Biblia tienen una explicación larga, obviamente. Pero el Salmo número 1 tiene una explicación que es inmensa. Es impresionante. Si alguno tiene en el celular, no lo busque ahora, obviamente, pero si alguno tiene la aplicación, la de la Biblia, la de los comentarios bíblicos, que lo hemos pasado muchas veces, en el comentario bíblico Mundo Hispano, les dejo de tarea para casa que se tomen el tiempo de leer todo,
todo lo que tiene para decir el comentario Mundo Hispano del Salmo número 1. Vos no podés creer, es impresionante. Pero una pequeña cosa que decía que me quedó, y no lo repasé ahora, me acuerdo de aquella vez, que decía una pequeña parte que me quedó marcada, que dice algo así como que el Salmo número 1 es grandísimo y al mismo tiempo es pequeño, un pequeño resumen, un grande y pequeño resumen de lo que es la vida cristiana. Fíjense lo que dice. Dice, bienaventurado o dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Estuvo significa se detuvo, ¿sí? Se paró, se frenó en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Literalmente esto nos apunta hacia la vida que llevaba José. Cuando vemos la primera parte de la historia de José, vemos que dice que él llevaba reporte a su padre de la mala reputación que tenían sus hijos, ¿sí? Los otros hermanos de José. Y él nunca estuvo en el camino de sus hermanos. Por eso lo odiaban, como este hermano que les contaba que buscaban la forma de despedirlo del trabajo, ¿sí? Y tenemos también testimonio de mucha otra gente que la han despedido, la han bajado de rango de trabajo. ¿Por qué? Por ser demasiado limpio. Porque no les gustaba eso, ¿no? Bienaventurado, dice, dichoso el varón que no anduvo en estos caminos, ni se detuvo ni siquiera a ver nada, ni mucho menos se sentaba José con sus hermanos a burlarse de la gente que pasaba por la calle. Por eso lo detestaban. Sino que, y esta parte es tremenda, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y esta frase siempre está en mi mente porque si la palabra de Dios no es tu delicia, puedo afirmar y me hago cargo de mis palabras, no el pastor, yo, que si la palabra de Dios no es tu delicia, no sos un hijo de Dios. No puede un hijo de Dios no amar la palabra de Dios. Es imposible. Es como decir que amás a tu esposa pero no soportás escucharla. Entonces no la amás. Te gustará físicamente, pero no la amás. No puede ser. Si amás a tu esposa, te tiene que gustar compartir con ella, charlar con ella. ¿Cómo charlamos con Dios? ¿Cómo aprendemos de Dios? ¿Cómo nos habla el Señor? A través de su palabra. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y esto no es que estemos todo el día leyendo la Biblia porque sabemos que no podemos, tenemos que trabajar, tenemos un montón de responsabilidades. Pero algo, hermanos, aunque sea una pequeña palabra, nos tiene que quedar. Algo, un devocional, un algo nos tiene que quedar por día. Si no nos queda, si no hay una palabra, un versículo revoloteando en nuestra cabeza por día, hay un problema grave. Hay un problema grave. Dice, ¿qué va a pasar con esta persona? Por eso les digo que es un reflejo de lo que era la vida de José. Dice, será como esta persona que de verdad se deleita, la palabra de Dios es su delicia, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. No sé si han ido a la zona del balneario en el invierno, pero los arbolitos que están cerca, bien cerquita del río, por más que estemos en otoño o en pleno invierno, rara vez ves que estén pelados. Siempre hojas tienen. Tal vez no están igual de frondosos que en pleno verano, pero siempre tienen hojas. ¿Por qué? Porque su raíz, por más que estén allá a unos metros del río, su raíz llega al agua. Está humectada todo el día, todos los 365 días del año, la raíz está tocando el agua. Por debajo de la arena está tocando el agua. ¿Y qué es el agua en la Biblia? ¿Qué es? La palabra de Dios. El agua viva de Dios, ¿qué es? La palabra de Dios. Nuestras raíces tienen que estar en contacto todos los días, todo el tiempo. Y después vienen épocas de sequía, vienen épocas malas, donde nos deprimimos, donde nos caemos, pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que falló? Que estábamos lejos de esas corrientes de agua. Estábamos lejos de la palabra de Dios. ¿Mm? Nos deprimimos, nos decaemos y volvemos a culpar a Dios y volvemos a pedirle perdón y volvemos a la iglesia, nos vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestras raíces no estaban tocando el agua, no estaban en la palabra. Y yo he escuchado a mucha gente decir, no, pero yo sí estaba con Dios y Dios me defraudó. Y cuando analizás un poquito y empezás a charlar, te das cuenta que no leían la Biblia, se congregaban cuando querían, chismeaban. Para ellos la vida cristiana era ir a la iglesia, literalmente. No, bueno, pero yo escucho las enseñanzas. No alcanza, hermano. Esto es, como siempre decimos, venir a escuchar esta prédica es como, ok, una comida, un banquete, ok, come esto. ¿Podés tirar toda la semana con esa comida? No, vas a morir de inanición antes de llegar al jueves que viene, ya vas a estar muerto. ¿Es así o no es así?
La palabra de Dios es lo mismo. Nuestra vida espiritual se muere si no estamos en contacto con la palabra de Dios. Por eso les digo, aunque sea mínimo, aunque sea algo, si de verdad nos tocó un día terrible donde no nos dio para nada, que es raro que pase eso, pero supongamos que pasa cada tanto, un día así, un momento, un versículo, una oración, un contacto con el Señor, con el agua viva, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. ¿Y cómo termina esto? No termina el versículo, sino esta porción. Y todo lo que hace, prospera. ¿Sí? Y todo lo que hace, prosperará. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a poner un negocio y se va a llenar de plata? No. Que todo lo que se propone, lo logra. Que dice, Señor, quiero ser un mejor hijo tuyo. Quiero dedicarle más tiempo a tu palabra. Ayúdame a administrar mis tiempos porque soy un desastre. Y se pone en las manos de Dios y lo logra. Y encuentra un tiempo como... Y empieza a ver que está descuidado de su cuerpo. Señor, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Estoy comiendo mal. Me gusta mucho la comida. Ayúdame. Ayúdame. Y ahí el Señor, ¿saben qué hace? Te manda que tengan que sacar la vesícula. Porque literalmente así tuvo que tratar Dios conmigo. Para que me diera cuenta que estaba comiendo mal. Hermanos, yo deseo, lo voy a volver a leer para no decirlo palabras más ni palabras menos. Amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud así como prospera su alma. Amén. Y siempre le pedí al Señor esto, ¿no? Con esto terminamos. Este siempre fue no un pedido, sino un deseo mío, que muchas veces le he dicho al Señor, me gustaría que cada vez que hago algo mal, me diera una puntada en algún lado. Eso era un deseo que yo tenía muchas veces. Siempre, yo hace mucho que no se lo digo, pero siempre antes le decía eso, Señor. Me gustaría que mi salud fuera como mi vida espiritual. Entonces cuando estoy enfermo inmediatamente me doy cuenta que estoy mal y empiezo a rehacer las cosas. Porque hasta que no vemos las consecuencias en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra economía, no reaccionamos. Entonces, como lo expresa Juan es genial. Yo deseo que seas prosperado y que tengas salud así como prospera tu alma. O sea, si no prospera tu alma no vas a tener salud. Ojalá fuera así. Pero el Señor nos tiene tanto amor y tanta misericordia que a veces nos da salud, nos da prosperidad, nos da nuestra familia, nos da momentos gratos a pesar de que somos unos desagradecidos, a pesar de que no le dedicamos el tiempo que se merece por habernos salvado. Amén. El Señor les bendiga, hermano.